recibir. Hola a todos, me encuentro con un dañado Fidel, ahora se van a dar cuenta por qué. Estamos en vivo, jueves, son las 9:48 y hoy es el episodio 62 y yo propuse un tema de un libro que estoy leyendo, el cual voy por el principio, así que el tema va a ser muy exploratorio y lo vamos a conversar más que tipo leccionarlo. Y se trata sobre los orígenes del Estado. Vamos a empezar al menos con ese tema y ver dónde terminamos. Así que voy a introducir a Fidel y después voy a introducir... Bueno, Fidel se introduce solo tosiendo en el micrófono, no pasa nada. Voy a introducir a Fidel y después voy a introducir el tema en cuestión. Hola, Fidel. Hola, buenas noches. No, es Bueno, Fidel modo verán que Basile. mi voz no es la de siempre. He perdido la voz. Estoy un poco al borde de ser la sirenita. No sé nada de este tema. Mi conocimiento es completamente superficial del sentido común. Es más, le pedí ayuda a ChatGPT para no pasar tanta vergüenza. Así que estoy igual que mis alumnos, medio ahí chapoteando con conocimiento que no manejo, pero intentando aparentar que sí. Me encantaría igual saber más del tema, así que estoy esperando tu iluminación, Sebastián Bierza. ¿Por qué estás afónico? Estuve con tos, tipo un resfrío que se convirtió en una tos horrible y tuve que ir a dar clase y mis alumnos estaban un poco enquilombados, levanté mucho la voz y bueno, ¿Así? estos son los resultados ¿Gritás? de la docencia. No, no grito, pero quiero hablar por encima del bullicio, elevando la voz y no es una buena idea. Tipo, tendría que esperar que bajen el volumen, pero quizás eso nunca sucede. Puedes Escuchar una esperar cosa, horas y no. a nivel lag y conexión, no hay nada que puedes hacer, ¿no? Estás tipo full capacity, está medio lagueado. eh, Está medio lagueado. En este momento no, no Igual, tengo un cable Ethernet. no, ahí te estabilizaste. No, es que sí, bueno, no importa, eso fue. Eh, para el que no sepa, el episodio anterior Fidel se mudó, entonces estamos en pleno cambio de piel del stream. Bueno, el tema, empecé a leer este libro. Ay, aclaro que me duele el riñón, va a haber muchos movimientos extraños hoy. Este. Está enfermo el podcast hoy. Sí, está enfermo el podcast. El tema, agarro un libro de Fukuyama, lo empiezo a leer. Le contaba a Fidel el off, mi cerebro consideraba que Chomsky y Fukuyama eran intercambiables hasta que empecé este libro. No lo son, no son la misma persona, por más que mi cerebro se haya confundido reiteradas veces. El fin de la historia, que es como el título mainstream del libro que todos conocen de Fukuyama, me parecía por algún motivo marxista, tampoco lo leí, no creo que lo sea leyendo este, y no me atraía mucho. Aparte los marxistas hablan mucho de la historia en los títulos, por Hegel y eso. En realidad Hegel no era marxista, era anterior a Marx, pero no importa. No sé, una banda de prejuicios y malentendidos por mi parte. Igualmente dije, voy a leer el libro igual, me chupo huevos, si no me gusta lo dejo. Lo empiezo a leer y por ahora es un señor librazo, un mister librazo. Y en lo poco que leí hasta ahora, lo que el chabón se pregunta es, bueno, ¿cómo apareció el Estado? ¿No? Y él plantea un par de fundamentos para arrancar. Primero dice, bueno, la biología me parece un lugar piola para arrancar, no incurriendo en la serie de falacias que Fidel habló en los últimos episodios, porque este tipo sabe lo que está haciendo. La biología, él habla de primatología, después pasa a la antropología, como el estudio rudimentario de lo que está hace mucho tiempo y que no se puede tener más que un resto fósil o algunos artefactos o inferir algunos comportamientos o algunos estudios incluso genéticos que se han hecho. Pero bueno, empieza con ese pasado difuso y empieza refutando dos ideas muy famosas de la modernidad, que son los famosos estados de naturaleza, tanto de Rousseau como de Hobbes. Y los critica los dos por igual y con un punto muy interesante. Voy a hacer un pequeño repaso para el que no se acuerde. Thomas Hobbes es anterior a Rousseau, así que ya ponerlos a discutir es raro, pero bueno, o sea, Rousseau conoció a Hobbes, Hobbes no a Rousseau. En el medio de ellos y más contemporáneo a Rousseau estuvo Locke, que es como un punto medio, y lo que los tres hicieron es
caer bajo el rótulo de algo que se llama contractualismo, y que se llama contractualismo porque los tres usan un elemento heurístico que es el famoso contrato. Que para ninguno de los tres importa si el hecho ocurrió, si literalmente la gente se juntó a discutir el contrato, pero es más que nada un ejercicio. Y el ejercicio es una suerte de acuerdo filosófico que las sociedades primitivas hacen e hicieron para salir de lo que los autores denominan el estado de naturaleza. Y el estado de naturaleza sería el pasado animal del hombre precivilizatorio. Eh, estos contratos son distintos y los estados de naturaleza que los autores se imaginan son distintos, por ende las soluciones varían. Para Hobbes el estado de naturaleza es una pija. Para Locke no es tanto una pija, pero hay un par de personas molestas a las cuales hay que reducir de alguna manera. Y para Rousseau el estado de naturaleza es bastante copado, por eso Marx lo tomó, y es la cultura posterior la que genera todo lo que en el hombre no nos gusta. Entonces vamos a hablar de los puntos a favor para cada uno según Fukuyama al menos. Rousseau le pegó en algo, en una intuición que él tuvo, que es que hasta el asentamiento agrícola de las poblaciones humanas, la desigualdad no era tal. O sea, las bandas eran más igualitarias por el simple hecho que no había mucho que preservar. No había un surplus, no había un exceso de grano ni de cosa que almacenar, porque no había dónde almacenar, porque se estaban moviendo todo el tiempo. Y era un egalitarismo forzado, si se quiere, un egalitarismo tirando para abajo en la calidad de vida, pero un egalitarismo al fin. Con el advenimiento de la domesticación de la agricultura, las sociedades humanas crecen mucho en densidad poblacional, se asientan en lugares y empieza a conocerse la jerarquía, la escala y la desigualdad con la que estamos familiarizados. Entonces la intuición de Rousseau de que la civilización, entendida como derechos de propiedad, agricultura, etcétera, generan un poco la parte más fea del hombre, algo de su intuición estaba acertada en ese sentido. ¿En qué le pegó Hobbes en algún punto? Hobbes le pegó en algún punto en que la violencia estuvo siempre. O sea, la violencia estuvo siempre y las sociedades hacen todo tipo de esquemas y soluciones para escapar a la violencia absoluta. ¿En qué le erraron los dos para Fukuyama? En que los dos parten de un mito individualista. Lo que le dice Fukuyama a los dos es la banda como unidad de grupo, la banda como unidad de análisis, la banda de humanos, tipo el grupito de humanos que se mueve a todos lados juntos y que está emparentado por kinship, por parentesco genético. El humano no tuvo que hacer ningún contrato para adquirir esa sociabilidad. Lo que Fukuyama dice, basándose en la primatología y todo lo que les conté, es el humano se revierte esa coalición social de parentesco por default. Entonces, el error de los contactualistas es imaginarse al humano aislado, cuando el humano aislado es un producto de la civilización. El humano aislado, al menos en términos filosóficos, de imaginarse el individualismo. Entonces, lo que le dice a los dos autores es, pará, los individuos no se juntaron para establecer un contrato. Los individuos ya vivían en bandas. Lo que vamos a investigar ahora es cómo esas bandas tal vez sí se juntaron para establecer algún tipo de contrato. O sea, así arranca el su análisis. Y lo que yo cubrí hasta ahora es el pasaje de la banda a la tribu, que ya es un pasaje que incluye religión, agricultura y cosas. Podemos ver qué es la tribu y qué es la banda. Y ya de la tribu al protoestado. El estado como se dio en Mesopotamia, como se dio en Egipto, como se dio en Arabia en el siglo XIII. Más específicamente ese es como un ejemplo interesante de lo que él llama estado pristine state building, que podemos ver qué es. El caso chino, el caso milenario, que ocurrió primero, el indio, bueno, nada, no importa. Eso es lo que leí hasta ahora. Ahora podemos discutir sobre igualdad de condiciones. Bien. Me interesa esto que menciona, de que el error tanto de Hobbes como de Rousseau es considerar a los humanos atomizados inicialmente y que tienen que... Es buenísimo este Fidel también. Los suyos Fideles se superan entre sí, tipo, no para. Es muy buena esta idea errónea que tienen ambos
del humano aislado y que uno podría pensar que nunca existió un Homo sapiens sin grupo. De hecho, un Homo sapiens solo ni siquiera puede sobrevivir su infancia. Somos animales que, por cómo somos a la hora del parto, somos completamente inútiles de nuestro nacimiento. Necesitamos un cuidado parental muy intenso, y ese cuidado parental intenso incluso uno podría suponer que significa repartición de tareas no solo en una pareja de humanos, sino de un grupo humano más grande. Es decir, el cuidado parental no estaría a cargo de solo un padre, una madre o ambos parentales, sino a cargo de una tribu entera. Entonces, la idea de Hobbes de que todo era un free for all, de cagarse a piñas y que los humanos vivían solos en podría considerarla errónea desde la biología, sin querer caer en el esencialismo, ¿no? De que mencionabas la otra vez, que el humano es un ser sociable por naturaleza. Bueno, podemos matizar eso, pero definitivamente el humano necesita a otros humanos para sobrevivir. Es, creo que prácticamente imposible la supervivencia de un humano por su cuenta. Hoy, si quisiéramos ir a, bueno, el monje budista que se va arriba de la montaña solo a meditar y cultivar su huerta y vivir de eso, incluso en ese caso más extremo, como puede ser el loquito este, el de Into the Wild, Alexander Supertramp, no sé si viste el caso, que es Vi un la tipo peli. americano, claro, bueno, que pretende vivir por fuera de la sociedad y se va al medio de Alaska y termina muriendo medio de hambre, medio intoxicado con unas plantas venenosas. No, no queda muy clara su muerte. Es decir, el humano por su cuenta no puede sobrevivir, y en los pocos casos donde lo logra gracias a el conocimiento de humanos que vinieron antes de él. Por ejemplo, había un caso de eh, un un par de japoneses que sobreviven tipo en la jungla de Borneo durante 50 años, ellos dos solos, pensando que todavía seguía la Segunda Guerra Ah, eso Mundial, sí, es y en un increíble eso. momento salen y dicen, En los no 70 muchachos, la guerra aparecieron. terminó. Claro, es decir, bueno, ahí sobrevivieron humanos solos. Sí, bueno, sobrevivieron porque ya eran adultos, No, y eran un grupo culturizados, de con soldados. herramientas. Y eran un grupo, no estaban solos. O sea, era un batallón japonés, hasta donde me acuerdo, era un batallón japonés que se quedó ahí, pero digo, estamos hablando de un grupo de gente que entrenó junta, que le influyeron una sensación de lealtad y camaradería casi tipo súper estimulante, y que tal vez se criaron juntos. Entonces, eh, sí, estaban todos en secuencia de selva, pero estaban en secuencia en grupo. Ah, me los reimagino ahí, tipo. Con las katanas ya sin balas, tipo, solo con katanas. Sí, olvídate, full samurai. Aparte, se la rebancaron encima. No sé contra quién se pelearían durante todos esos años, Bueno, la no sé verdad. yo tampoco, pero es divertido. Pero Em, bueno, esa idea de Hobbes y de Rousseau igual persiste en sí, igual dos creencias seamos benignos esencialistas con básicas. chabones de hace 4 siglos, digo. Sí, No, porque obviamente, no no lo dije estoy. yo en mi introducción y es justo decirlo. Tipo. Siempre tengamos en cuenta el asterisco enorme de cuando nosotros nos ponemos anacrónicos y criticamos a Hobbes y a Rousseau por no conocer la verdadera naturaleza humana o la evolución humana. Evidentemente estos muchachos no tenían por qué saberlo. No, y de hecho Pero tenían intuiciones definitivamente, muy piolas para su claro, ignorancia. sus posturas, si uno quiere ir y pincharlos más acorde a cosas que podrían saber en su época, son ambas esencialistas, porque Hobbes dice, el humano es esencialmente malo y necesita garrote para civilizarlo, y Rousseau dice, el humano es esencialmente bueno, tiene que servir a su comunidad para cumplir con su propósito. Em, por suerte, tenemos posiciones un poco más matizadas, si querés. No sé si querés que hablemos de otras opciones. No, no, está Desde bien. la biología yo creo que no podemos jugarnos por ninguna de las dos, ni que el humano es esencialmente bueno, ni que es esencialmente malo. Lo que sí podríamos incluso decir es que no existe ni el bien ni el mal.
En todo caso, podemos ver si depende más o menos de su tribu o si depende más o menos de sus congéneres. A mí me ¿Cuánto les interesa, debe? en esa discusión me interesa mucho todas las conclusiones de la teoría de juegos aplicada. O sea, a la moral. El hecho de que. El hecho de que actuar en el self-interest, o sea, actuar egoístamente es la única estrategia recomendable. Para mí es muy interesante a la hora de analizar la moral. Y que la conclusión de eso, que pareciera ser bastante pesimista, es que el grupo puede valerse del castigo disuasorio para como grupo escapar a esa situación de tragedia de los comunes, me parece mega interesante. Y ahí lo hemos hablado en el episodio del enemigo intergaláctico. Ahí llegás a la situación que esto es lo interesante también con todos los modelos de rational choice y teoría de juegos, que si hacemos esta inversión de no empezar desde el individuo sino del grupo, la idea del nosotros contra ellos es mucho más vieja que la idea del vos contra mí. Y casualmente lo que descubrimos con la teoría de juegos es que la solución más eficiente para el vos contra mí es una solución que lleva casi automáticamente al nosotros contra ellos. Porque tipo, esa cohesión como grupo, que es la escapatoria, que es un poco la solución de Hobbes. Tipo, si vos ves entre líneas, la solución de Hobbes medio es bueno, formemos un grupo para salir de esta situación de vos contra mí. Ahora es los dos contra el Leviatán, que a la vez somos nosotros. Entonces, fuck it. Esa solución, que es muy tipo de una, lo que hace es empujar el problema un nivel para arriba, que es bueno. Que en realidad no es un nivel para arriba por lo que dice Fukuyama, porque no existía el individuo en primera instancia, existía el grupo. Entonces, el grupo contra el grupo, digamos, es la situación base de... Pero también es interesante la diferencia entre tribu y banda, porque ahí se amplía un poco más la discusión. Acá voy a decir lo que me acuerdo, que lo vengo leyendo en los últimos días, pero no es que lo leí como para explicarlo. La cuestión de tribu es interesante porque la tribu genera una suerte de amalgama religiosa. La tribu es el principio de la superación del parentesco directo. ¿Y cómo se hace? A través de las religiones antiguas, las cuales se aprovechaban y se dedicaban casi directamente a las líneas genealógicas. Entonces lo que hacen es agarrar la noción del parentesco, que es una noción que en la biología está muy presente por los marcadores fenotípicos. Fidel lo sabe más que yo, porque es biólogo, pero digo, todas las especies reconocen hermanas, primos, primas, padre, madre, de alguna u otra forma. Hay otras especies que laburan en la arms race para hacerle creer a otro que es el hijo de, y todas las situaciones divertidas que conocemos, pero existen esos exploits porque existen mecanismos para identificar el parentesco. En lo que dice, lo interesante de la tribu es que se vale de esta capacidad flashera que tiene el humano con el lenguaje y la abstracción para generar las líneas de parentesco hacia atrás. ¿Qué pasó en la moto? Hacia atrás y hacia adelante. Entonces se arma un bond que sigue siendo kinship en el fondo, porque seguís hablando de tus descendientes y tus no sé cómo se dice, los sucesores, pero lo empezás a poder abstraer en el tiempo. Entonces aparece la idea de los rituales, de las tumbas, de dónde enterramos a nuestros antepasados, que es un poco el germen de la propiedad privada, porque como dice Fukuyama, hasta en la Roma de la República, la discusión principal era, che, pa' abajo en mi casa están enterrados mis antepasados, yo no me puedo alejar de estas tumbas. Lo que es una protopropiedad privada en algún punto, aunque la tierra se explote comunalmente. Tenés el linaje hacia atrás, que siempre termina en algún tipo de mitología que a Fidel le horroriza, pero si lo pensás así tiene sentido. O sea, hasta algún punto se borra en la niebla del pasado y tu antepasado ya es una suerte de Thor que armó en la montaña en la que vivís. Y para adelante. ¿Y qué es lo interesante ahí? Que ahí empieza el lugar para hacerse el boludo. ¿Y cuando las tribus se tienen que hacer las boludas? Cuando tienen un problema. Entonces, si nos viene una invasión picante y bueno, te empiezo a buscar ancestros en común, empezamos a ver del lado de la mamá y del papá a la vez. Entonces, lo que dice Fukuyama es, ahí se abre el juego ya. Ahí la idea del parentesco se empieza a relativizar. Se empiezan a formar estas abstracciones, estas boligomas,
que permiten una escala más grande que la banda inmediata. Entonces, esta religión empieza a cumplir su función etimológica de relicare, que es lo que significa en latín, que es unir cosas, y entendemos el germen de lo que después ya conocemos como religiones súper desarrolladas, que evolucionan y trascienden el parentesco, como lo es el cristianismo en la Edad Media, que es a lo que estoy llegando con el libro, pero todavía no llegué. Pero hasta ahora en la tribu tenemos una suerte de dilución del parentesco fenotípico directo gracias a la capacidad de abstracción del pensamiento humano. Eso sumado a la domesticación de la agricultura y le aumenta el grave y dramático aumento de las densidades poblacionales, haciendo que ahora había mucha más gente en lugares donde ya no se mueven. Entonces no está ni la opción de irse a otro lado, somos muchos más, podemos rastrear parentesco más falopa porque ya usamos esas capacidades y la banda se convirtió en una tribu. Y empieza a aparecer el líder, empieza a aparecer las jerarquías y nos estamos acercando a lo que sería el rasgo ya del Estado, que es la burocratización central y la división de tareas. Todavía no estamos ahí, pero ya no estamos en la banda tampoco. Entonces, ¿por qué no hablas un ratito de este periodo medio? Uh, eh, o sea, de la parte estatal no te puedo decir mucho. Lo que sí puedo entender es esto como una especie de exaptación, que es esta, pueden ir al capítulo 1, donde hablamos de evolución. La exaptación es una figura evolutiva, por así decirlo, que propone Gould y Lewontin, que son dos paleontólogos y biólogos evolutivos, que dicen hay características que fueron seleccionadas por selección natural, porque probablemente aportaban algún tipo de ventaja para los seres vivos. Podría ser, por ejemplo, el colaborar con quienes son de tu misma sangre, por así decirlo, de tu misma familia. Entonces, si vos y yo somos hermanos, yo te cuido a tus críos, vos me cuidas a mis críos, nuestros críos tienen más chances de sobrevivir, llegar a adultos, reproducirse. Entonces, le vamos a estar pasando ese gen o esas características, esos múltiples genes que el modelo predice que van a hacer que sobrevivan más, ¿no? Entonces, a lo largo de varias generaciones, quienes tenemos ese kingship, vamos a probablemente sobrevivir y multiplicarnos más que los que no. El elemento de exaptación sería tomar esa cualidad que tienen ciertos seres vivos, los sociales, como nosotros los primates, y llevar esa... Uy, me cambió la voz de vuelta. Llevar... Sí, es rarísimo. O sea, esto porque están mis cuerdas vocales ahí, que son como dos cositas. Seguramente hay algo que está cambiando la apertura Te estás de las convirtiendo en cuerdas mí, vocales. para mí, de a poco. Sí, Se está no convirtiendo sé en ni mí. cómo suena, boludo. Cuestión que la exaptación sería esto de cambiar, Muy gracioso como cambiar habla. la característica de cuidémonos entre hermanos y a nuestros hijos a generemos esta sensación de hermandad en un grupo cada vez más grande, sobre todo cuando creamos una sensación de peligro hacia nuestros hijos, ¿no? Se ve en política una y otra vez la idea de crear un enemigo común por fuera para hermanar a los que están por dentro. Pero yo también estoy un poco tentado. Acá el Tu chat voz, me dice que boludo. no me puede tomar en serio. No, ahora tenemos chat en Eh, pantalla, o sea, se va a ver esto. sí. Igual, seguí, Y es muy interesante y muy sí, gracioso. perdón. Entonces la magia de la exaptación es tomar esta característica biológica de los seres humanos y, y decir, bueno chicos, cuidémonos entre argentinos o entre humanos o entre latinoamericanos, el grupo que quieras crear, contra, no sé, los chilenos, los de Boca, bueno, los de River serían en mi caso, contra el imperialismo yanqui, contra la invasión extraterrestre, ¿no? Entonces, tomamos una característica sencilla que es, tenemos la cualidad de querernos naturalmente entre hermanos y de cuidar a nuestros críos,
generar entonces la situación artificial de tus crías están en peligro por este enemigo de la tribu. Bueno, entonces eso que genera una cohesión tribal muy primigenia de, bueno, todos los argentinos unámonos contra los británicos, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Dale, Galtieri. Eh, ¿A qué alega Galtieri en ese caso, por ejemplo? Es hermanémonos, usemos esta sensación colectiva de nuestras crías están en peligro, nuestro territorio está en peligro, vamos a recuperar lo que es naturalmente nuestro. ¿Contra quiénes? Contra el invasor, contra el imperio, contra los otros que no tienen nada que ver con nosotros. Obviamente es falso, o sea, es una uso artificial de una característica que tiene el ser humano, pero funciona una y otra vez. Funciona con los nazis, funcionó con Mussolini, funciona con el nacionalismo en cualquiera de sus formas, funcionó con Galtieri, funcionó con Thatcher para unir a los británicos y que se olviden de sus huelgas. Digo, si No, hay pará, algo que igual. tiene de confiable el ser humano es su biología y su capacidad de ser engañado. Igual si nos atenemos a lo que en teoría vos y yo creemos a nivel epistemológico, o sea, en teoría vos y yo somos dos materialistas que creen que la selección natural se juega a nivel de los genes. O sea, ¿no? Estaríamos ahí los dos. Yo no creo que la selección natural solo seleccione genes. Lo que No, no que creo solo, sí pero es que se que, juega a ese nivel fundamentalmente. O sea, que la unidad de selección son los genes. no sé, es difícil de modelizar eso, porque si vos decís que la selección solo ve genes, tendrías que ver genes muy particulares seleccionados en grupos. Y muchas veces ves comportamientos que dependen de varios genes que interactúan uno con el otro. O hay veces que uno podría decir, bueno, eh, la selección natural favoreció el uso de herramientas por los primates superiores como nosotros, como los humanos o los homínidos en general. Bueno, está bien, pero esa selección, esa capacidad cognitiva de generar herramientas, a su vez interactúa con el hecho de que las herramientas persisten en el tiempo y afectan a la selección. Entonces no solo estás seleccionando genes, sino que estás seleccionando grupos que tienen una cultura que otros grupos no tienen. O sea, eh, Sí, tal vez yo soy si muy te digo, reduccionista si te digo porque... fácil y rápido, te digo sí, la selección ve genes, genes positivos se seleccionan positivamente, genes negativos se seleccionan negativamente. Sí, Siempre genes que impliquen supervivencia diferencial, o sea, que sea relevante a si te morís o no te morís, y otra cosa, genes que impliquen reproducción diferencial, genes que favorezcan tu reproducción o la disminuyan. sí, Después yo... el resto de las cosas son medio invisibles para la selección. Digo, ser colorado, en la medida que no te cambia nada en cuanto a supervivencia o reproducción diferencial, es un gen que está, que existe, pero que para la selección natural quizás es invisible, por así decirlo. No, está bien. Yo igual viví algo más grande y yo quedé muy en... Tal vez porque leí mucho a Dawkins y no soy un biólogo, tengo ese sesgo un poco reduccionista, pero en mi argumento lo que quería llegar es si los dos somos materialistas, dejémoslo ahí, no importa lo de los genes, los dos somos materialistas y creemos que la selección natural es un algoritmo ciego, sin teleología, eso ya lo discutimos varias veces. Creemos eso. Lo que te quería decir es, cuando hablamos de lo que estabas diciendo vos recién, de la capacidad del humano para usar esta exaltación, como en el modo fascista, esto de exagerar el enemigo en común, ver la conspiración, armar esta tipo inbound loyalty en base a exagerar un enemigo externo, como hacía en 1984 con, ¿cómo se llamaba el terrorista de 1984 en teoría? Gold. Ay, no me acuerdo, leí muy de pibe. Bueno, pero en 1984, me acuerdo, en la novela había un momento que se llamaba Los 2 minutos de odio. Que es tipo, todos dejaban lo que estaban haciendo y veían un video de un chabón que creo que se llamaba Goldsmith o Goldstein o algo, que el nombre es judío, es un poco a propósito también puesto por Orwell, que era como un chabón que ni siquiera sabía si existía. Como tipo una suerte de Bin Laden, tipo, de extranjero que nos quiere matar a todos. Bueno.
Lo que te quería decir es que siendo materialistas y creemos creyendo lo que creemos, entramos en el terreno de, yo creo que todas son estrategias viables. Viables, y la palabra viable está implícitamente ligada al objetivo que sería, si es que creemos que la selección ocurre a nivel de los genes, es esta cadena confusa de fenotipos extendidos que son la cultura y todas esas cosas, toda esa matrix de falopa cultural en la que el hombre vive sumergido en algún nivel de emergencia inferior, son estrategias de supervivencia de las unidades de selección. En este caso, y para mí, y para Dawkins, los genes. Entonces, la moral como algoritmo que usamos para regularnos, pero que según nuestra propia idea materialista y no teleológica de la naturaleza, la moral no viaja a la naturaleza, no hay selección natural, no opera con una moral. eh, Son todas estrategias viables. Como es viable la estrategia del cáncer para parte de nuestro genoma. Cuando hay un cáncer, una parte de nuestro genoma está parasitando al cuerpo para multiplicarse y es una estrategia viable. O sea, no existe la voz del cuerpo, tipo adentro, la voz de algo que diga tipo, no, pero se está comiendo el cuerpo, hay que preservar el cuerpo. O sea, no existe esa o no sé si no existe. Supongo que no Sí, existe. no, no. Debería ser De otro hecho, clúster de genes que lo combate, tipo el sistema inmunológico, pero ahí, de hecho, lo que estás mencionando son dos obstáculos epistemológicos que pueden ir a ver iba a decir las clases, los streams al respecto que están en YouTube. Dos que mencionaste vos, que creo que no hablamos, que son la antropomorfización, o sea, la humanización de los procesos, eh, y el vitalismo, la idea de que hay una fuerza vital con cierto objetivo. Eh, Hasta donde sabemos, hasta donde creo yo, al menos, no hay una fuerza vital regente que diga, vamos todos los seres vivos para este lado. Todo indicaría que, de hecho, hemos tenido como 5 o 6 extinciones masivas de seres vivos en la Tierra, que las cosas cuando se resetean es como tirar una seed nueva, como cuando creas un mundo en el Minecraft, creas una semilla nueva, y está bien, las cosas van a ser parecidas porque las constraints físico-químicas y biológicas del mundo parecen ser ciertas, y además incluso en las extinciones masivas no es que se muere hasta el último ser vivo, porque de hecho toda vida viene de otra vida, toda célula viene de otra célula, entonces somos descendientes desde el Luca, desde el primer ser vivo que existió, pero no parece haber una fuente vital, una fuerza vital que esté guiando nuestra evolución hacia algún lado. Es decir, si algo existe, es que es viable. Si es viable, tendrá algún tipo de punto a favor que permite su existencia. Es decir, ¿sí? Eh, si queremos pasar al punto político, si el fascismo existió, es porque algo en su estrategia hacía que funcione. Algo en al menos alguna contingencia del azar hizo que funcione durante los años que funcionó. Hay algo de el ambiente en el que estuvo, el momento en el que estuvo y sus estrategias que hicieron que logre algunos de sus objetivos. No logró persistir en el tiempo, por suerte, pero si algo se da es porque está permitido. Por eso, alguna vez hemos hablado de lo conflictivo que para mí es lo natural y antinatural. Es decir, lo antinatural sería lo que la naturaleza no permite. Lo que la naturaleza no permite no existiría por definición. Es como decir, lo que el universo permite y lo que el universo no permite. ¿Por qué existiría lo que el universo no permite? Si por definición ya estás usando un término que está uy, te puse cargado una de pregunta que ser erróneo. se me acaba de ocurrir. Nada, totalmente off topic, pero me da mucha curiosidad saber qué opinás. Dale. Si creáramos una simulación, o más cerca al pedo, si le preguntáramos a ChatGPT, incluso ahora, o alguna versión más piola que se venga dentro de unos meses, si le pidiéramos que fabricara hipótesis de cosas prohibidas por la naturaleza,
si las puede enunciar ChatGPT, o sea, si pueden existir en la forma de una enunciación, ¿cómo caería en lo que acabas de decir? ¿Las volvería reales? Porque ahí el argumento de Santo Tomás de Aquino, San Agustín, no me acuerdo quién fue, el de si podés pensar en Dios, Dios existe, es interesante, porque si la naturaleza lo prohíbe, no lo podríamos ni siquiera evocar, ¿o sí? Eh, Depende si vos estás hablando de si está permitido físicamente, por ejemplo, Ay, ay, y una, sí, ahí una se pone fuerza medio. de unmovable force y la- la- el experimento era como la fuerza, la fuerza que no puede ser frenada y el objeto inamovible, ¿no? ¿Qué pasa cuando se encuentran la fuerza que no puede ser frenada y el objeto inamovible? Es decir, son dos conceptos que uno puede crear en la mente, pero cuando los llevas al terreno de ponerlo en práctica en el sandbox, que es el universo, todo indicaría que no, es imposible esa situación, como es antinatural, va en contra de la, del tejido del universo. Ok, pero ¿no es Eh, interesante entonces que la naturaleza no haya podido prohibir que un mamífero pueda plantearse de manera abstracta cosas prohibidas en el plano físico? Como que, porque si nosotros también somos naturaleza, en algún punto la naturaleza está volviendo posibles esos enunciados, al menos en un plano declarativo. Tipo, la palabra que te gusta a vos, la kantiana, ¿cómo era? Neumológico, siempre no me acuerdo. Doménico. Nauménico, siempre me lo confundo con neumológico, no sé por qué. En un plano nauménico, pero de Neumonólogo. nuevo, porque si no vamos a correr, porque me encanta este paréntesis off topic, si no vamos a correr al humano de la definición de natural, lo que sería un grave error, y si todo lo que el humano puede hacer es por definición natural, y si el humano puede concebir cosas naturalmente imposibles en el plano físico de manera mental, este plano mental, que es producto de lo natural, porque todo el humano lo es una forma de existencia de esas imposibilidades en forma al menos Sí, sí, estoy de acuerdo. neuménica, no me acuerdo la palabra ya, de nuevo. Nouménica, Eso. sí, o platónica, si querés Si ver en te este caso. Pues suena. nouménica es inaccesible Y bueno, directamente, es este mundo imaginario de Kant, ahí está un donde poco la interesante. Ahí sí te van en correr a Kant y a Platón y a Descartes, como te gusta correrlos desde el materialismo, que es cómo un humano finito podría concebir un plano inaccesible hablando en serio. El hablando en serio viene con cut the bullshit que vos querés que cortemos. Pero bueno, ahí Platón, Kant y Descartes deberían responder. Y si, bueno, si lo podemos hacer, si podemos concebir ese plano inaccesible, es porque es accesible en alguna forma. y pero todo no es inaccesible. ¿Eh? Entonces no es inaccesible. Si es Claro, accesible de alguna forma, no es inaccesible. Entonces exactamente. no Por es eso, lo que tío, decís eso que sería es. correrlos con elegancia, para mí. Para mí, el humano tiene el problema de pensar demasiado. Está bien. Sí, igual Eh, sí. Ya lo hablamos en qué es la conciencia. ¿Qué pasa si somos thinking junkies? Tipo, si somos realmente tipo un heroinómano del pensamiento dentro de las especies. Estoy seguro ¿Cómo? de que sí, y que nuestra ansiedad solo empeora esa categoría. Em, de hecho, es una cualidad que uno podría decir, bueno, el pensamiento abstracto humano, planificador a futuro, con capacidad de imaginar, fue seleccionado por selección, o sea, fue elegido por selección natural porque le daba ciertas ventajas, la capacidad de imaginar dónde iban a estar sus presas, construir herramientas, guardar alimentos para el futuro y después preocuparse por pelotudeces que no puede resolver durante miles de años. O sea, literalmente pasamos de guardar la comida en silos para poder alimentarnos cuando los inviernos se ponían crudos a preocuparnos por problemas que nunca iban a llegar, por el mundo de las ideas y el plano neuménico y la metafísica y la mortalidad del congrejo, como que los humanos con nuestra capacidad de imaginar, que es fascinante y que nos viene perfecto para muchas cosas, creamos problemas imaginarios también, como es si el mundo realmente existe o no. ¿Qué Sí, clase de pregunta? para nuestro amigo FDN es una pregunta totalmente virga y que él Claro, odia y dedica 6 libros a criticar.
¿Qué clase de criatura niega el mundo en el que vive? Sí, que es como arranca mi cuento encima. Porque a mí esa pregunta me parece de una meada absoluta. O sea, ya la persona que formula esa pregunta le está diciendo a una gran parte de la modernidad que es una estúpida, en un paso muy elegante. Es, ¿qué clase de criatura se inventa un mundo nuevo? Y la respuesta sugerida es, y la que le va para el culo en el mundo en este, como es muy evocativo. Y de nuevo, recuerdo que dije muchas veces, Nietzsche aplaude. Nietzsche tuvo una tradición de filósofos, nada más que Nietzsche fue el champion de esa tradición. Nietzsche aplaude al que logró eso, el que logró instalar eso, porque el que logró instalar eso generó las condiciones para hacer el Chad, cuando no las tenía de manera obvia, tipo genética. Generó tipo una revalorización del enrosque en el cual el intelectual se volvió tipo el Woody Allen, apareció el Woody Allen como opción. Y gran parte de eso ocurrió durante mucho tiempo dentro de los confines de la exégesis religiosa. Tipo, la intelectualidad durante mucho tiempo estaba casi las mejores cabezas de la época, por cuestiones de rédito económico también, estaban dando discusiones teológicas durante gran parte de la humanidad moderna. Entonces, la figura del intelectual dentro del clero, o versiones anteriores de algo parecido al clero, de la casta sacerdotal, era en algún punto el equivalente del universitario de hoy, del autor, del artista, del escritor, del chabón medio David Bowie, tipo, I don't give a shit, soy flaco, tipo, y me maquillo y soy medio como una mezcla entre los dos géneros. Y Eso era un sacerdote en el pasado. O un artista, tal vez, había artistas también. tenés también el artista que une los dos campos, como Hemingway, que va y te boxea y te caga a tiros en la Guerra Civil Española. Hemingway es un tincho que escribe. Y que para el que leyó Porque, Hemingway es casi tierno el ensalzamiento de la habilidad de los cuentos de Hemingway. Desde El Viejo y el Mar, que es tipo antológico, yo me leí un libraco de cuentos de Hemingway. Tiene uno que se llama Entre los árboles y a través de la orilla del río, no me acuerdo bien el título, que es tipo la fantasía. Parece escrito por alguien gay, te lo juro, tipo, da toda la vuelta. Como entre Hemingway y una persona imaginándose tipo un lumberjack medio trabado, pero melancólico como Fidel. Tipo alguien que tiene como esa tristeza viril que tienen los hombres cuando están tipo achando leña. Y vos decís, ok, se tocan mucho los extremos. Es como es una recontra fantasía literaria homosexual de la nada. no sé si te mandé video del otro día Ay, me duele la cortando un espalda. árbol con una motosierra. No, sí, no, creo que me contaste que lo hiciste, pero no vi el footage. Hay video. Bien, nos fuimos a la goma, No boludo, sé si como nos fuimos a la siempre. goma. No sé si nos Bueno, fuimos a la igual goma. hablamos, o sea, esto que mencionamos recién de distintas como estrategias de ganar, en cierto punto se refleja en la construcción del Estado. Yo al menos lo veo. Cuando uno habla de Rousseau, ¿no? Esta idea de que habla de la cooperación y la reciprocidad para vivir juntos y darnos la mano y cantar en el fogón, de base, asume que no hacen falta estas estrategias, como que ya hay bondad de por sí y simplemente hay que darle garrote al que se pasa de vivo y quiere ir en contra de la comunidad, ¿no? Un poco limitar a los freeriders. Sí, Mientras que Hobbes te dice lo contrario, es tipo, no hay paz, el hombre es el lobo del hombre, y tenemos que, a garrotazos, hacer que todos colaboren. en Como que realidad el de limitar a los siento que, freeriders es más Locke. Rousseau es más tipo, no hay freeriders, los freeriders los creamos nosotros con la cultura. Como claro, Locke es el de hay un 10% de GDs que hay que controlar de alguna forma, pero el resto tipo quiere comerciar nada más. claro. Y a mí lo que me interesa, que ellos, los tres contractualistas, tienen algo de
de hablar del ambiente en el que se cría el humano, pero no del todo, no, al menos no de la forma biológica o antropológica que lo entiendo yo, que es qué tipo de ambiente favorece qué tipo de humano. ¿Viste el meme de tipo strong men create, como hard times create strong men create peaceful times create weak men create hard times, ¿no? Sí, sí, Como que total. hay algo para mí de, de que el comportamiento, cuando hablamos de biología, siempre hablamos de genotipo, los genes, de fenotipo, o sea, cómo se ven las características morfológicas, comportamentales, ¿sí? Como las estructuras visibles. Y algo importante es que el genotipo no correlaciona uno a uno con el fenotipo. ¿Por qué? Porque hay un ambiente que está en el medio, que está modificando cómo ese genotipo se expresa, cómo se puede estar alterando ese fenotipo. Entonces, para mí hay algo de la actitud humana frente a los otros humanos que no depende solo de su naturaleza, sino que depende de la, la, la interacción entre su naturaleza humana, su biología, y el ambiente en el que se cría. Es decir, considerarlo un ser puramente social, que solo depende del ambiente, que solo depende de las normas sociales, sería un error. Y considerarlo un ser completamente biológico, eh, atado al determinismo genético, donde solo depende de sus genes y de su biología, sería un error también. Sería como pasar de como ser como Rousseau o ser como Hobbes, básicamente. Sí, Entonces, me parece que el sano medio sería, los humanos tienen tendencias naturales, eh, tendencias por parte de su biología a ser de tal o cual forma, dentro de las variaciones que acepta la biología, que es un gran espectro de variaciones. Y luego depende mucho del ambiente en el que se críe el humano, el resultado fenotípico que va a terminar dando, de ¿no? hecho, podríamos decir que antes de CRISPR, que es tipo el software este para editar genes, el humano tenía como tres formas de modificar su genética, o la expresión de su genética, mejor dicho. Podía, desde la reproducción sexual, tipo en el momento en que la entendió, pudo hacerlo con animales y consigo mismo, y sociedades enteras. Platón mismo en la República explica quién tiene que coger con quién. Los indios son súper obsesivos con el tema de las castas. O sea, hay toda una idea de quién coge con quién, que en última instancia es porque se entiende qué pasa con los hijos producto de los padres. Hay un entendimiento al menos rudimentario en la historia de eso. Después está modificar el entorno. Es una manera de ganar, por lo mismo que decías vos recién. Tipo, el humano puede intervenir o ha intervenido en el contexto de expresión de su genoma a lo largo del tiempo, modificando entornos de distintas formas. Y la tercera, bueno, sería esta, la edición genética directa. Pero volviendo un poco a lo del Estado y lo que dijiste vos recién, algo interesante de cómo aparece el primer Estado es que necesitas, como pasa mucho en biología, en la hipótesis de cómo, bueno, por qué la tribu entró en la situación del Estado? Digamos, esa es una gran pregunta antropológica. Porque como hablamos, la tribu es esta forma flexible, extendida de la banda, que ya tiene otra escala pero que funcionaba con federaciones de tribus. Y que hoy en día esto se puede observar en Melanesia, que es donde está Papúa Nueva Guinea y todo eso, y las islas de Salomón y todo eso. Es un lugar donde hoy en día la cosa está como medio foto de otra época. Es un lugar donde se estudia mucho estos sistemas, la antropología. Eh, la pregunta del millón es por qué la tribu, esta federación de tribus querría entrar en el contrato jovesiano. ¿Por qué instaurarían el Leviatán? ¿Por qué formarían un Estado? Entendiendo ya un Estado con algunas características puntuales. Es control de un territorio puntual, el monopolio de la fuerza, la habilidad para cobrar impuestos, la verticalidad, la designación de un líder. Hay una definición operativa. Eh, y lo que decía el autor en este caso es, bueno, acá hay que diferenciar dos cosas. ¿Por qué? Una vez que aparece el primer estado, pueden aparecer otros estados por el simple hecho de que apareció el primer estado. Entonces ahí
Después del primero aparece la explicación de, bueno, se formó porque otro estado lo quiso invadir, o porque se copiaron de otro estado y porque les pareció piola lo que hacían. Antes de eso viene la pregunta de, bueno, ¿y el primero cómo fue? Y ahí me hizo acordar mucho a cuestiones que veo mucho en libros de biología, que es, bueno, en la historia, en el tiempo de la historia ocurren accidentes. Entonces hay una lectura con un enfoque historiador muy geográfico, como el que tiene Jared Diamond en el libro Guns, Germs and Steel, que lo recontra recomiendo, de autores y de historiadores que tienen mucho en cuenta la geografía, que a mí me encanta eso, que lo que decía Fukuyama es, bueno, alguna de estas federaciones de tribus habrá estado en un lugar geográfico particular con algunas características particulares en un momento particular, que es justamente el caso de... Dale, igual quedan 10.000. Como es el caso de justamente donde se dio gran parte de la domesticación de la agricultura, que es en el Fertile Crescent, la parte Medio Oriente. en Medio Oriente, como lo conocemos hoy, entonces Egipto, Israel, Siria, Palestina, toda esa parte. Es como la cuna de Occidente, esa parte. Después está China e India, que son como otros procesos paralelos que podemos hablar otro día. Pero lo que decía el chabón es, bueno, ahí tenés muchas de estas condiciones. Tenés alta densidad poblacional porque la agricultura en ese lugar fue un boom. De hecho, hoy en día es un lugar muy desértico, pero no siempre lo fue. Tipo, desde la revolución agrícola, que se hace una agricultura súper, tipo... otra cosa con la Futuyama, este mito de que las sociedades antiguas están en mejor contacto con la naturaleza. Yo dice, hicieron mierda el piso en un montón de lugares, como, y hicieron desaparecer toda la megafauna de cualquier lugar donde llegaron, como este mito de que el humano tenía una relación tipo copada o tenía esa suerte de entendimiento del bioma natural, tipo, nada que ver. Entonces hicieron pija el Medio Oriente en la revolución agrícola, lo recontra aprovecharon con los granos y lo que dice es, bueno, rodeado de desiertos, de accidentes geográficos, una alta densidad poblacional, la gente no tenía dónde escaparse, bla, 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 bla. Ahí hay un gran candidato para una de estas emergencias espontáneas del Estado, que no pueden ser copia de otro lugar, porque no había un modelo del cual copiarse. Y entonces, para ir concluyendo, aparentemente el primero, porque hay coevoluciones independientes del Estado, el primer Estado puede llegar probablemente apareció por uno de estos motivos antropológicos, porque era una federación más de tribus que se halló en un accidente histórico como lo es Oceanía hoy en día, porque quedó separado del mundo por una barrera geográfica y se descubrió en el siglo XIX. Entonces Oceanía es el gran laboratorio para estudiar muchas cosas, porque está como menos contaminado. Y así pasó en este caso, un lugar que tenía ciertas características particulares que le permitieron dar ese paso. Una vez que se dominó, empezó a caer, se armó un quilombo bárbaro. Y para terminar, se creó lo que vos decías recién, que es, se creó la burocracia militar, se creó la idea de la gente que se dedica y se prepara solo para luchar, que en tiempos de paz se vuelven habitantes muy particulares. Eventualmente se van a convertir en mercenarios, como hablaba Maquiavelo, pero digo, esta idea de qué mierda, que a Nietzsche habla mucho de esta idea, ¿qué hacemos con los soldados cuando no hay guerra? Que es una trama que yo no la escucho hablar mucho y cada vez que leo sobre historia es un re problema en los momentos más importantes de la humanidad. En la Primera Guerra Mundial fue un problemón, tipo las tropas que volvían, en la Revolución Rusa, fue en la Revolución Francesa, de como muchas veces que te metes bien en la historia granular, aparece la de, uy, movimos un montón de gente para pelear, las preparamos toda su vida para pelear y ahora no hay una pelea. Y están en pedo todo el día, deprimidos, saqueando cosas, como... y gran parte de los procesos civilizatorios y el sistema penitenciario y gran parte de muchos de los procesos fueron estos grupos de hombres súper hormonales cuando no podíamos mandarlos a hacer quilombo a otro lado. Y en muchos países los quilombos fueron cuando esos hombres hormonales nos invadieron y hicieron cosas horribles. Nada, una side note que me parece curiosa. ¿Querés que vayamos redondeando si puedes cenar? Dale, y yo me tengo que retirar con este horario nocturno que tuvimos hoy.
Me pidieron los chicos del colegio del San Agustín que les mando un saludo, así que Justo te la voy a cumplir guiaste. y les mando un saludo. No sé si hay, no sé si hay alguno por ahí, pero bueno, si no, me tenían grabado hoy, así que peligro. Pero Igual bueno, está todo en muchas YouTube, no hace gracias. falta que te graben, boludo. Sí. Muchas gracias al chat por participar. Fede, que es Claro, el chat. nuestro seguidor número 1. Y esperamos verlos de vuelta la semana que viene. Hoy vamos a tener que ver el horario si vos estás cursando así. Sí, va a haber que negociar ahí con Ana y con vos y Sí, acá Ana dice que este horario no se repite. Baja línea. yo voy a estar cursando martes, jueves y lunes ahora, así Ana que sería de la UCR intransigente. miércoles, no sé si podés, Miércoles pero no puedo. digo, viernes tampoco. Difícil en Bueno, general. chicos, terminó Jamming con Fidel. We had a good run. Estuvo bueno. Y bueno, Vamos a ver, vamos a ver. El fin de semana lo solucionamos. dale. Bueno, te dejo ir a comer. Yo también me voy porque está solo Fede. Así que nos vemos la semana que viene y gracias a los que escuchen en diferido. Y acá en el Nos coso. vemos. Bye. Bye.